Entonces tenemos que en los conceptos pues anteriores, en los conceptos más antiguos, se consideraba únicamente pues la estenosis aterosclerótica focal fija y que limitara el flujo sanguíneo de una arteria coronaria grande o mediana como la condición por la cual podría o se generaría la isquemia miocárdica. Este concepto ha cambiado justamente estas lesiones, no solo desde la parte de las lesiones ateroscleróticas, sino también hacia lesiones congénitas, estructurales o de la microcirculación. Respecto a estas lesiones ateroscleróticas, ya no solo se considera pues estas lesiones focales como la única causa que puede desencadenar la patología coronaria, sino lesiones también difusas que van a generar pues la pérdida de presión gradual pues a lo largo del vaso coronario, también lesiones seriales que serían pues esas lesiones focales en diferentes puntos de la arteria coronaria y pueden haber también patrones mixtos que conlleven tanto las lesiones focales como las lesiones difusas. Entonces, la enfermedad coronaria entendida solo como esa lesión focal ha evolucionado hacia estos conceptos. La fisiopatología, pues también puede originarse a partir de anomalías estructurales o anomalías congénitas. Por ejemplo, anomalías estructurales como el puente miocárdico, en el cual una parte o un segmento de esta arteria coronaria va a embeberse dentro del miocardio y esto puede generar que haya estenosis de la misma, al igual que aneurismas coronarios o fístulas coronarias, o incluso anomalías congénitas como el origen anómalo de estas arterias, por ejemplo, a nivel de la arteria pulmonar o del sitio opuesto del seno aórtico, o incluso atresias de las coronarias que podían desencadenar de una manera más temprana patología o enfermedad coronaria no relacionada a evento aterosclerótico. Es importante también comprender cómo, aparte pues, de esta enfermedad obstructiva de la arteria coronaria visible a través de pruebas invasivas o no invasivas, también existen anomalías de la microcirculación que pueden ser funcionales y estructurales y que van a llevar o pueden desencadenar finalmente angina o isquemia, como es la angina con arterias coronarias no obstructivas, ANOCA, o la isquemia con arterias coronarias no obstructivas, INOCA. Y también pues entender que hay afecciones sistémicas o extracoronarias que pueden afectar el equilibrio o a generar un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio, como es por ejemplo un estado de anemia, un estado de choque. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios en urgencias respecto al paciente que tenga un síndrome coronario crónico o que esté debutando con síntomas? Debemos entender en primer lugar pues las presentaciones clínicas que puede presentar el paciente con un síndrome coronario crónico, que puede incluso ser asintomático y tener una prueba coronaria anatómica o funcional anormal, e incluso esos pacientes pueden ser derivados al servicio de urgencias con esta prueba positiva y tendremos que decidir en base a ciertos conceptos que veremos más adelante qué haremos con este paciente. También puede estar el paciente con síntomas activos, con angina o equivalente, que tenga una enfermedad coronaria obstructiva o no obstructiva, como mencionábamos, ANOCA o INOCA. También el paciente puede encontrarse en una fase estable, posterior a un síndrome coronario agudo, a una intervención percutánea o un bypass coronario, y en esta fase estable pueden incluso aparecer otro tipo de complicaciones diferentes al síndrome coronario agudo. Y el paciente finalmente con una disfunción del ventrículo izquierdo o una falla cardíaca de origen isquémico. Entonces, digamos, el universo de síntomas y el universo de presentaciones en este tipo de pacientes va a ser muy amplio. Para comprender un poco esto, podemos también analizar cómo es los resultados a largo plazo de los pacientes con síndromes coronarios crónicos. Para eso, pues, tenemos este estudio que es el Clarify, que trató o analizó los datos de 32.703 pacientes alrededor del mundo. Fueron 45 países con síndrome coronario crónico incluidos pues, en este registro. Se le hizo un seguimiento durante 5 años y se trató de analizar cuáles eran los resultados en este tiempo, con un desenlace primario que trataba de mirar la muerte cardiovascular o el infarto de miocardio no fatal. Podemos ver cómo de este resultado o de este desenlace primario, de todos los pacientes del registro, el 8% presentó mortalidad por causa cardiovascular o infarto no fatal,
lo cual fue mayor en pacientes que tuvieran un infarto previo o tuvieran una angina activa. También pudimos ver cómo la muerte no fatal por infarto de miocardio específico, la muerte no fatal, perdón, por causa cardiovascular específicamente tuvo un porcentaje del 9.5% y para el caso de infarto de miocardio no fatal fue del 2.8%. También la tasa de hospitalización por falla cardíaca fue del 5.4% para todos los pacientes y también podemos observar cómo esta tasa aumenta en los pacientes que previamente presentaron un infarto de miocardio o los que tuvieron una angina activa. El estudio también nos muestra cómo hay factores de riesgo que pueden derivar en un mayor, justamente, riesgo de complicaciones en estos pacientes, como es el tabaquismo, la diabetes, la historia previa del infarto de miocardio, la historia previa de falla cardíaca, la fibrilación auricular, la historia de stroke, e incluso por regiones podría considerarse que hay ciertas áreas geográficas en las que los pacientes van a tener mayor complicación por posiblemente acceso a los sistemas de salud, como es en la región de Sudamérica, donde se evidenció una mayor tasa de complicaciones respecto a nivel global. Entonces, finalmente, ¿cuáles serían esos posibles escenarios, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho? En primer lugar, pues un cambio en el patrón del dolor, estos síntomas anginosos que pueden venir desde un paciente asintomático a unos síntomas leves que se exacerben en un tiempo corto, o un síndrome coronario agudo justamente pues relacionado a estos cambios en el patrón del dolor. También el paciente con angina refractaria que puede estar recibiendo el manejo médico óptimo o haya recibido otro tipo de intervenciones sin mejoría de esta sintomatología, otras patologías concomitantes no solo relacionadas a la enfermedad coronaria, sino también a otro tipo de enfermedad cardiovascular, como digamos en el registro anteriormente expuesto. El stroke pues era una causa importante de ingreso hospitalario y la falla cardíaca descompensada. Entonces, ¿qué hacer ante un paciente con dolor torácico y pues con sospecha de síndrome coronario crónico o por el antecedente? Pues en primer lugar debemos entender cómo ingresaría ese paciente al servicio, ya que puede ser un paciente que tenga la patología, el síndrome coronario crónico ya establecido por una prueba previamente realizada e ingrese por un cambio en el patrón de su dolor. También puede ser un paciente que ingrese con un dolor de nuevo, pero a la historia se puede verificar que este dolor ha venido, ha sido presentado previamente en los meses anteriores, o también el paciente que llega sin síntomas, pero con una prueba de inducción de isquemia positiva. Entonces, de acuerdo a la característica o la forma de ingreso de estos pacientes, lo primero que se realizaría sería descartar el síndrome coronario agudo, quizás excepto en el paciente que llegue con esta prueba positiva de tiempo previo y sin síntomas al momento del ingreso. Entonces, ya en este punto se realizaría el algoritmo para el síndrome coronario agudo, realizando el electrocardiograma, realizando el delta de troponinas y de acuerdo pues, a estos resultados se definiría si el paciente tiene un criterio para ingreso inmediato, que sería pues el síndrome coronario agudo o el infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST o la angina inestable, o si en definitiva pues es una angina estable, incluso pues de una larga data que requiere estudios adicionales, y ahí sería el punto de determinar qué estudio realizar y en qué espacio hacerlo, si de manera ambulatoria o intrahospitalaria. Entonces, después de descartar el síndrome coronario agudo, tenemos que preguntarnos si el paciente ya tiene una enfermedad coronaria crónica establecida y si hay un cambio en el patrón del dolor. En caso de que no sea así, pues habría que hacer una evaluación inicial, como nos comenta la guía justamente de este año, el 2024, del síndrome coronario crónico. En primer lugar, pues verificar cómo ha sido la sintomatología a través del tiempo, un examen físico, la historia clínica del paciente, verificar sus factores de riesgo. Un electrocardiograma podría sernos útil en este caso específico, no tanto para mirar pues cambios en el segmento ST, aunque pueden ser útiles, sino también para mirar ondas Q, ondas de R patológicas o bloqueo de rama izquierda que nos hable de un evento coronario previo. Y también análisis de laboratorio para descartar que no haya causas sistémicas. El paciente puede estar dentro de un universo grande de síntomas, desde un motivo no cardíaco, y descartar definitivamente, de acuerdo a la sintomatología, a la edad, a los factores de riesgo,
si realmente es un motivo de consulta que no tiene que ver con enfermedad coronaria o si ya tiene síntomas cardíacos inestables con angina, insuficiencia cardíaca. Entonces el universo de presentación también puede ser amplio. En segundo lugar, pues tenemos la evaluación adicional, en la cual miraremos o evaluaremos la probabilidad clínica pretest para presentar justamente enfermedad coronaria. En este punto, pues si el paciente ingresa con una ecocardiografía en reposo o un electrocardiograma de esfuerzo, pues sería útil para ayudarnos a tomar decisiones y justamente aumentar o incrementar esta probabilidad pretest, pero digamos no es que se realice de entrada en los pacientes. De hecho, pues estas pruebas de esfuerzo se han venido desaconsejando a través del tiempo. Ya ahí pues podremos clasificar al paciente de acuerdo a su probabilidad. Si es muy baja, en definitiva, pues podríamos considerar no necesita pruebas para confirmar o descartar enfermedad coronaria. O si tiene comorbilidades muy graves, si ya tiene el diagnóstico del síndrome coronario crónico, una calidad de vida muy baja, también se podría considerar no hacer más pruebas y tratar médicamente. Entonces, para cuantificar el riesgo o la probabilidad pretest del paciente, digamos, la nueva guía ha cambiado un poco respecto a lo que se hacía anteriormente, que era más derivado, si era una angina típica, atípica, si presentaba disnea, si estaba relacionado de acuerdo pues al género y a la edad. Acá ya miran un score de síntomas y de factores de riesgo para hacer la evaluación del paciente. Este score de síntomas va a mirar justamente las características del dolor torácico, que sea pues un dolor torácico típico, que se agrave con el estrés físico o emocional, que mejore con el uso de nitratos, las características típicas de la disnea, y va a dar una puntuación de 0 a 3 de acuerdo a estos resultados. Y en segundo lugar, mirará los factores de riesgo dando un puntaje pues de un punto para cada uno respecto a historia familiar, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión y diabetes. De acuerdo pues a estos resultados dará un puntaje específico que puede ir de 0 a 45, clasificándolo en muy bajo riesgo cuando está por debajo del 5%, en bajo riesgo cuando está del 5 al 15%, riesgo moderado del 15 al 50%, por encima del 50% sería riesgo alto y el 85% por encima de esto sería riesgo muy alto. Como podemos observar en la tabla, realmente la estimación del riesgo pretest realmente llega solo hasta 45 puntos. No es como anteriormente se veía en las guías previas realizadas por la Sociedad Europea, en las cuales el puntaje incluso pues, alcanzaba hasta el alto riesgo y de ahí se tomaban decisiones. Eso cambió pues, debido a estudios subsecuentes en los que se notó que, digamos, esos puntajes tan altos estaban sobreestimando a estos pacientes y se hacían coronariografías innecesarias. Entonces, realmente el puntaje solo llega hasta 45, es decir, pues un riesgo moderado, y de entrada, pues sería muy raro los pacientes a los que se les realice una coronariografía como tal. La guía pues nos dice que este riesgo se puede ajustar de acuerdo a ciertos hallazgos de la parte clínica o de imágenes no invasivas. Por ejemplo, disminuiría la probabilidad, pues si tiene un resultado normal de una prueba de esfuerzo o hay ausencia de calcio coronario en una tomografía, que es como lo que está más cimentado para poder ajustar este riesgo, y aumentaría la probabilidad, pues el paciente con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, el paciente que tenga ondas Q o alteraciones del segmento ST en el electrocardiograma o disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, de acuerdo pues a esto podríamos ajustar justamente la probabilidad pretest, pero digamos, las guías no son claras respecto a qué tanto porcentaje aumentaría con estos factores. Sí hay una mayor claridad respecto a la reclasificación de acuerdo a la presencia de calcio coronario en la tomografía con la puntuación de Agatston, y pues en base a esto sí podría llegarse a un porcentaje de bajo riesgo, moderado riesgo, a un alto riesgo como vemos en la gráfica inferior. Pero aún así, digamos, de entrada, no es que se realizaría la coreografía, sino de entrada, siendo un riesgo bajo o moderado, se pensaría en realizar la tomografía y en base a eso, el TAC pues coronario, y en base a eso y al resultado pues del score de calcio, se pensaría en reclasificar.
Entonces, lo que debemos preguntarnos a continuación es si los estudios que pensamos realizar en base a esa clasificación pre-test serían estudios ambulatorios o intrahospitalarios. La premisa que debemos tener de base es que la gran mayoría de pacientes con síndrome coronario crónico estable pues van a requerir estudios ambulatorios y serán de cuidado ambulatorio. Obviamente tendremos que tener en cuenta los pacientes que tengan un alto riesgo, como aquellos que tienen una angina recurrente, aquellos que ingresan con una taquicardia ventricular, aquellos en los que se denota un supranivel transitorio del ST en ese electrocardiograma inicial realizado al momento de su ingreso, o teniendo en cuenta, y esto pues atañe mucho a nuestra región, pues las características sociales, geográficas, administrativas que pueden dificultar realizar pruebas ambulatorias. ¿Esto en base a qué? Al pronóstico de los pacientes con síndrome coronario crónico, porque muchas veces el miedo principal que se puede tener es este paciente con este dolor o este cambio en el patrón del dolor, que a pesar pues, de que se le descartó el síndrome coronario agudo, pues existe ese temor que si le damos salida, pueda presentar un evento coronario agudo en cualquier momento de su egreso o pueda presentar alguna complicación. Para eso debo mirar justamente el pronóstico de estos pacientes. Este es un estudio que se llama el estudio Coronor, que se realizó más o menos hacia el 2014 y incluyó 4.184 pacientes ambulatorios que tenían enfermedad coronaria crónica estable, realizando inicialmente un seguimiento durante 2 años, en los cuales se pudo observar que hubo un total de 271 muertes y que la tasa de mortalidad fue similar a la población general. También tener en cuenta que la mayoría de muertes durante este tiempo no fueron de causa cardiovascular, sino fueron muertes por otras causas, principalmente el cáncer. Y que las muertes por causa cardiovascular no fueron principalmente infarto de miocardio, que solo fueron 10 casos de los 104 casos totales de muerte cardiovascular, sino fue principalmente por falla cardíaca congestiva. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ya que el pronóstico es diciente que las complicaciones de los pacientes van a ser similares a las de la población general y las causas de muerte también. Entonces, realizar una prueba ambulatoria es factible. Obviamente hay factores de riesgo que pueden derivar en que el paciente tenga justamente un mayor riesgo de presentar estos desenlaces, como la edad, la presencia de diabetes, el antecedente de una revascularización coronaria, el antecedente de una hospitalización por falla cardíaca descompensada, la falla renal, el uso de estatinas. Obviamente, como mencionaba inicialmente, a pesar de que la clasificación de estos pacientes pretest no llega a darnos un alto riesgo, sí debemos tener en cuenta pues, todo este grupo de factores de riesgo para determinar o finalmente decidir a qué pacientes se va a dejar intrahospitalarios y qué pacientes van a requerir coronariografía o revascularización. Este estudio Coronor se llevó también hasta 5 años, en los cuales se pudo observar que hubo 677 muertes y también la causa de muerte no fue principalmente cardiovascular, sino fue pues, por otras causas, en este caso nuevamente el cáncer. Y cuando se trataba de muerte de causa cardiovascular, que fue en 269 pacientes, la mayoría fue por insuficiencia cardíaca. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta respecto a la evolución en el tiempo de los pacientes con el síndrome coronario crónico. Pues realmente estos pacientes van a requerir angiografía. Eso es una pregunta importante, a veces en el sentido que un paciente con dolor torácico y su síndrome coronario crónico y este cambio en el patrón del dolor nos hace pensar en realizar la angiografía de manera inmediata. Realmente es una estrategia que está restringida a ciertos pacientes, no a todos se le va a realizar, y principalmente se va a pensar en hacerla en aquellas que tengan un alto riesgo predicho por la prueba realizada, si tiene una prueba previamente hecha, sobre todo los que llegan ya con el diagnóstico. Ya más adelante miraremos estos perfiles de alto riesgo. Los criterios clínicos o de electrocardiográficos, si el paciente tiene una angina típica con una FEBI menor del 50%, o si tiene una angina refractaria a pesar del manejo médico. De igual manera, pues van a haber unas indicaciones específicas para la revascularización. Una de ellas, pues, va a ser reducir la mortalidad mediante el bypass coronario
para pacientes con estenosis del tronco o pacientes con enfermedad coronaria multivaso y FEBI menor del 35 y reducir futuros infartos de miocardio en pacientes con enfermedad coronaria multivaso mediante la intervención percutánea o el bypass coronario. Es importante tener en cuenta que los estudios que se realizaron para dar estas recomendaciones son estudios muy antiguos, incluso de 30 o 40 años, en los cuales no existía pues el tratamiento actual que se ofrece a los pacientes y por tanto pues se debe manejar con cuidado esta evidencia. Lo que sí se ha estudiado actualmente es el uso de la revascularización para mejorar los síntomas del paciente con angina refractaria a pesar del tratamiento médico óptimo e incluso en pacientes pues que presentan una angina que no se considera refractaria pero para mejorar su calidad de vida. Entonces, en este respecto tenemos el estudio isquemia. Este estudio lo que mira justamente es el manejo inicial conservador versus un manejo con una estrategia invasiva inicial en pacientes con síndrome coronario crónico con isquemia moderada o grave. Se tomaron en total 5.179 pacientes y el principal resultado que se deseaba observar era la combinación de muerte, infarto de miocardio u hospitalización por causa cardiovascular. Se pudo observar que en la comparación de estos dos grupos no hubo una diferencia del desenlace primario durante una mediana de aproximadamente 3.2 años, ni tampoco una diferencia en cada uno de los ítems de este desenlace compuesto, como era la muerte por cualquier causa, el infarto de miocardio o la muerte de causa cardiovascular o el infarto de miocardio no fatal. Realmente entonces, en base a este estudio, podemos concluir que no va a haber una diferencia en los desenlaces de los pacientes con el síndrome coronario crónico establecido, que está estable, al realizar pues una estrategia invasiva inicial versus el tratamiento médico, que es como el pilar fundamental del manejo de estos pacientes. Lo que sí se pudo observar es que el nivel de angina en estos pacientes, cualitativamente y la calidad de vida, era mejor en los pacientes a los que se les realizaba revascularización. Entonces, es un punto a tener en cuenta para la toma de decisiones, principalmente si los síntomas son muy limitantes para el paciente. Entonces, finalmente, en pacientes con prueba positiva o con sospecha del síndrome coronario crónico, debemos preguntarnos en primer lugar cómo ingresa al servicio, si tiene una angina grave, si tiene una taquicardia ventricular, si tiene cambios a nivel del ST. Si es así, debemos pensar en hospitalizar al paciente y realizar una angiografía. En caso de que no, debemos verificar si tiene una angina típica y si tiene una FEBI menor del 50%. Siendo así, debemos ambulatoriamente realizar pues angiografía. Si no, podemos ya realizar la clasificación pretest del paciente del riesgo para mirar si está en un umbral terapéutico. Si no está en un umbral terapéutico, pues se deriva a consulta de cardiología para que se realice el manejo específico. Si está en un umbral terapéutico de riesgo, si es alto, aunque como vimos realmente, pues estos pacientes, la clasificación de un riesgo alto, muy alto, pues es muy difícil de acuerdo a estas características clínicas. Pero si es así, tratar con angiografía ambulatoria, o si es bajo moderado, tratamiento médico, que en caso de no responder, se puede pensar en la angiografía. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos en la selección de una prueba diagnóstica? Pues realmente se siguen mencionando esta escala de la probabilidad pretest de los pacientes, siendo los pacientes de muy bajo riesgo, es decir, de menos del 5%, aquellos en los que no se va a realizar como tal una prueba ni un estudio, se descarta la patología, siendo el paciente de riesgo bajo, del 5 al 15%, aquel al que se le realizaría en mayor medida una tomografía de coronarias o en el que se ajustaría el riesgo clínico en base pues, a una prueba de esfuerzo realizada previamente a un ecocardiograma. El moderado, pues ya van a realizarse imágenes funcionales, también la tomografía pues podría ser útil en estos casos. El alto pues se considera para imágenes funcionales y el muy alto, vuelvo y digo que sería muy raro estos pacientes para angiografía invasiva. ¿Esto en base a qué? Pues justamente al intervalo de probabilidad que tiene cada una de las pruebas para confirmar o descartar la enfermedad coronaria. Si observamos, por ejemplo, el electrocardiograma de esfuerzo, la prueba de esfuerzo, realmente tiene un intervalo de probabilidad muy estrecho, tanto para confirmar como para descartar la enfermedad. Por tanto, requiere que se encuentren los extremos de la probabilidad pretest para que
un resultado positivo o un resultado negativo, pues sea verdaderamente positivo o negativo. Entonces, pues por eso su uso ya ha caído justamente en desuso, en desgracia. Hay otras pruebas, por ejemplo, como la TAC coronaria, que va a tener un intervalo de probabilidad pues alto para descartar la enfermedad coronaria, por lo cual se usa sobre todo para probabilidad baja o moderada, pero tiene un intervalo de probabilidad pues un poco más bajo respecto a la confirmación de la patología. Entonces, sobre todo pues no en la probabilidad clínica sola, sino en la probabilidad pues funcional. Entonces, por eso se usa más para riesgos bajos y moderados, para con esta clasificación, este score de calcio, ajustar el riesgo. Y en el caso ya de las pruebas como el PET, la resonancia, el ecoestrés, el SPET, pues sí van a tener un intervalo de probabilidad clínica para descartar y confirmar pues mucho mayor, que toca pues los pacientes con riesgo intermedio, y por eso se seleccionan en este grupo de pacientes con probabilidad pretest intermedio. Entonces, pues, ¿qué se va a realizar? De acuerdo, pues, a la sospecha individual de cada paciente del síndrome coronario crónico, a la probabilidad pretest se va a escoger si se va a hacer una imagen anatómica o una imagen funcional, de acuerdo, pues, a lo que mencionamos anteriormente. Si es de bajo riesgo o incluso un riesgo moderado, se va a considerar la imagen anatómica con la tomografía de coronarias. Si es un riesgo moderado o incluso alto, pues se va a pensar en la imagen funcional, la angiografía invasiva, sobre todo en aquellos pacientes en los que tengan hallazgos sugestivos de un pobre pronóstico, o que tengan difusión ventricular izquierda, o que tengan una arritmia, hipotensión, pues que tengan unas características clínicas de ingreso que nos hagan pensar en realizarlo con inmediatez. De acuerdo al resultado de esta tomografía o la imagen funcional, si tienen hallazgos de alto riesgo, estos hallazgos de alto riesgo, por ejemplo, son en la imagen de perfusión PET un área de isquemia mayor del 10%, en la ecocardiografía de estrés más de 3 segmentos con hipocinesia o acinesia, en la resonancia más de 2 segmentos con defectos de perfusión, o en el TAC coronario enfermedad de 3 vasos con estenosis proximal o enfermedad del tronco o enfermedad proximal en la descendente anterior. En estos casos de alto riesgo, pues se va a pensar en hacer investigación invasiva inmediatamente, al igual pues en la imagen funcional también se encuentran estas definiciones de alto riesgo. Si no es así, pues ya se va a pensar en el tratamiento con cambios en el estilo de vida, el control de factores de riesgo, la medicación, y de acuerdo si son síntomas refractarios al tratamiento optimizado, pues se va a pensar en la imagen funcional, en la investigación invasiva. Entonces, respecto a las pruebas, pues tenemos en primer lugar la geografía por tomografía computarizada. Es bastante útil para la visualización anatómica pues, directa de la luz y de la pared de la arteria coronaria. Pues es importante ver pues, que la reducción del diámetro que se va a considerar significativo va a ser del 50 o del 70%, dependiendo si es del tronco o como de la arteria coronaria como tal, que tiene unas indicaciones que, como mencionaba, la principal es la probabilidad pretest baja o moderada, pero hay contraindicaciones específicas a tener en cuenta en los pacientes que seleccionaremos para realizar esta prueba, sea de manera ambulatoria o sea que se seleccione para hacerla dentro de un proceso intrahospitalario, como es la insuficiencia renal grave, ya que requiere pues contraste, la insuficiencia cardíaca descompensada, si hay una calcificación coronaria extensa, posiblemente visualizada previamente en otra tomografía, la cual pues va a limitar su visualización o va a confundir las áreas donde realmente hay zonas de aterosclerosis que están haciendo estenosis como tal del vaso sanguíneo, una frecuencia cardíaca irregular o rápida, pues por eso muchas veces se tienen que utilizar medicamentos para tratar de controlar esta sintomatología y de esa manera poder realizar la prueba, obesidad grave o incapacidad para cooperar con las órdenes. También tenemos la ecocardiografía de estrés. Realmente es la prueba que en general se trata de usar, dado que pues, está más disponible y dado que no solo nos muestra estas áreas de acinesia y hipocinesia, sino también pues, la anatomía cardíaca de los grandes vasos. Y pues nos ayuda a evaluar las anomalías regionales del engrosamiento de la pared sistólica durante el estrés. La indicación también de la probabilidad moderada o alta. Puede haber compromiso en la calidad de la imagen en ciertos pacientes, como pacientes con EPOC, pacientes obesos, en aquellos en que el aumento de la demanda de oxígeno en el miocardio es inadecuado, o cuando hay anomalías de perfusión pequeñas, en cuyo caso pues, se preferiría otro tipo de pruebas, como es el PET o el SPET. Realmente estas pruebas pues, se realizan poco,
pero también debemos tenerlas en cuenta. Ayudan a diagnosticar y cuantificar la isquemia, la cicatriz miocárdica, y también se utilizan para el riesgo moderado o alto. La resonancia magnética, pues es una prueba muy útil, muy específica, ayuda a la evaluación precisa de la anatomía cardíaca, pero realmente es una prueba que se realiza muy poco, de acuerdo, pues como justamente lo hablaba con un cardiólogo ahí de San Vicente, pues me mencionaba que es una prueba que en la ciudad prácticamente se está realizando muy limitadamente. Entonces, pues a tener en cuenta que la limitación básicamente pues va a ser esta disponibilidad limitada, y hay otras como pues la claustrofobia, el marcapaso no condicional, la alergia a los agentes de contraste, la insuficiencia renal, pero principalmente en nuestro medio pues esa disponibilidad limitada. Y finalmente la angiografía coronaria invasiva, que de base pues teníamos que es ante la probabilidad clínica muy alta, mayor al 85%, como mencionaba, esto viene de guías anteriores, pero se realiza más teniendo en cuenta las características individuales de los pacientes para pensar en hacerla de entrada, como aquellos que tienen síntomas graves refractarios al tratamiento, aquellos con una angina característica o disnea a un nivel bajo de ejercicio, los que tienen disfunción del ventrículo izquierdo que sugieren pues una enfermedad coronaria extensa, la evaluación no invasiva que sugiera un alto riesgo de eventos, como mencionaba yo anteriormente, cuáles son para cada uno de los tipos de pruebas, y los resultados inciertos en pruebas no invasivas. ¿Cómo vamos a optimizar la terapia antianginosa para el paciente que no se llevará a revascularización? Muchas veces tiene pues en mente justamente los fármacos para la enfermedad coronaria crónica como una receta que seguimos de acuerdo a si no hay respuesta a la primera, segunda o tercera línea de tratamiento, pero tenemos que tener en cuenta, y esto es muy enfático en la guía, los mecanismos de acción, la fisiopatología subyacente, si se trata de una enfermedad coronaria crónica obstructiva, una angina microvascular, si se da por espasmo de la arteria coronaria, porque realmente el tratamiento va a variar de acuerdo a estos mecanismos y esta fisiopatología. Entonces, en este heptágono podemos ver cómo pues existen diferentes medicamentos para el control de la patología o de la enfermedad coronaria crónica. Los betabloqueadores pues van a ser los fármacos principales y van a estar recomendados pues en diferentes escenarios, no solo para la enfermedad obstructiva, sino también para la disfunción microvascular, útil en el paciente hipertenso, en el paciente con fibrilación auricular, útil en el paciente con falla cardíaca con FEBI reducida. Hay que tener en cuenta, obviamente, que el paciente con una frecuencia cardíaca baja o un síndrome del nodo sinusal enfermo, pues no debería tomarse en cuenta esta medicación. Los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos también pues son útiles para la enfermedad obstructiva, pero principalmente debemos pensarlo en la angina vasoespástica y también en los pacientes con hipertensión arterial sobreagregada. Cuando ocurren estos casos de angina vasoespástica, se puede considerar en combinar con los nitratos de acción prolongada. Debe tenerse en cuenta que también pueden usarse en falla cardíaca con FEBI reducida. El diltiazem y el verapamil también se pueden utilizar en la enfermedad obstructiva, en la angina vasoespástica, y son de gran utilidad también para los pacientes con fibrilación auricular. Se podría pensar en combinación en este caso con beta bloqueadores. La trimetazidina y la ranolazina, es importante cómo se hace énfasis en los últimos años en estos medicamentos para el manejo de la disfunción microvascular en aquellos pacientes en los que no se encuentran lesiones obstructivas específicas, y esto es importante teniendo en cuenta que muchas veces se piensa en el uso inicial de beta bloqueador, pero este grupo de fármacos podría ser útil para este grupo de pacientes. Y la ivabradina, que también pues, es útil para el paciente con falla cardíaca que no responde a tratamiento. En esta otra forma de ver el heptágono, podemos observar que también de acuerdo a las características del paciente de base, pues podemos pensar en uno u otro fármaco. Entonces, en el caso de los beta bloqueadores, pues pensaríamos en el paciente que tenga un perfil hemodinámico favorable, con una frecuencia mayor a 70 y una presión arterial sistólica mayor a 90. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos pensaríamos más en pacientes normotensos, pero pues que tengan frecuencia cardíaca baja. Los no dihidropiridínicos tienen unas indicaciones similares a los beta bloqueadores, pero se deben considerar en pacientes con una FEBI disminuida. Respecto a la ranolazina, pues tener en cuenta el riesgo de prolongación del QT, por lo que requiere un EKG previo. La ivabradina
sobre todo para insuficiencia cardíaca en las que persisten los síntomas a pesar del tratamiento médico y están en ritmo sinusal con una frecuencia mayor a 70. La trimetazidina, pues tenerlo en cuenta en pacientes con labilidad hemodinámica y con una frecuencia baja y una tensión baja. Entonces, pues esta forma de analizar la medicación es de la guía anterior, pero pues, y esto lo retiraron de la que está actualmente, pero me parece pues muy útil para tratar de comprender cómo se van a hacer los pasos para pensar en optimizar el tratamiento de estos pacientes. Justamente el paciente que llega con síntomas anginosos al servicio, que tienen un cambio en el patrón, que se descartó el síndrome coronario agudo, pero que su terapia no es óptima, lo principal que queríamos pensar es en optimizar esta terapia, esto de acuerdo a estos pasos. El tratamiento estándar, como mencionaba, pues beta bloqueador y bloqueadores de canales de calcio, que se pueden combinar en paso 2 con bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos o añadir un fármaco de segunda línea si no hay mejoría, como ya vendría a ser ivabradina o trimetazidina. En los pacientes que tengan una frecuencia cardíaca alta, se debe pensar justamente en betabloqueador como la primera posibilidad, pero ya en este caso, bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, que puede ser de manera individual, en conjunto en el paso 2 si no hay mejoría, o añadir ivabradina en el caso de que no haya una respuesta a los anteriores fármacos. Si hay una frecuencia cardíaca baja, ya en ese caso no se va a pensar en beta bloqueadores, sino en bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos inicialmente y añadir nitratos de acción prolongada. Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, claramente pues la indicación va a ser con beta bloqueadores, en este caso ya no bloqueadores de canales de calcio, y se puede añadir, en caso de no mejoría, nitratos de acción prolongado o un fármaco de segunda línea. Y si hay presión arterial baja, incluso pues la guía nos dice que se pueden utilizar dosis bajas de beta bloqueador o de canales de calcio no dihidropiridínicos y en caso de no mejoría añadir nitratos de acción prolongada o ya una tercera línea. Tener en cuenta en la adaptación del tratamiento que no existe ningún agente antianginoso que sea más efectivo que otro, que los estudios respecto a estos agentes pues son muy pobres, son muy escasos, e incluso el uso de beta bloqueadores que anteriormente en pacientes posinfarto se consideraban que ayudaban en la reducción de mortalidad, esto también ya está debatido. Entonces se debe considerar la adaptación del tratamiento más hacia el alivio de los síntomas y no como tal a la mejoría de los resultados. Entonces, justamente este es el estudio Reduce respecto a los beta bloqueadores después del infarto de miocardio, que tomó pues 5.020 pacientes durante 6 años en 45 centros en Europa, en los cuales se tenían pues pacientes con infarto de miocardio y con una fe menor del 50%, observando aquellos que tuvieran un tratamiento con beta bloqueador a largo plazo o ningún tratamiento, en los que se pudo finalmente analizar después del desenlace primario, que era muerte por cualquier causa o infarto de miocardio, que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que tenían beta bloqueador o aquellos que no recibían dicho tratamiento. De igual manera, la tasa de infarto fue similar, la muerte por causas cardiovasculares también fue similar. Entonces, a tenerlo en cuenta que también este fármaco finalmente va a ayudar más al manejo de los síntomas, pero los desenlaces pues no va a tener un efecto como tal. Finalmente, en aquellos pacientes que tienen una angina refractaria, existen opciones terapéuticas. De recordar que la angina refractaria se va a referir a esos síntomas de larga duración durante más de 3 meses debido a la isquemia reversible establecida en pacientes pues, con enfermedad coronaria obstructiva crónica, que no se pueden controlar mediante la intensificación del tratamiento y tampoco realizando injerto de derivación o intervención percutánea, o también aquellos pacientes que tienen estos síntomas por una patología microvascular. En primer lugar, pues obviamente asegurar que el paciente realmente sufre de síntomas anginosos, que no, e incluso en los pacientes que tengan solo síntomas leves, pensar primero en el tratamiento conservador y en realizar pruebas funcionales antes de pasar a otro tipo de intervenciones de mayor envergadura. Dentro de las opciones de tratamiento, pues podemos tener la contrapulsación externa mejorada, el dispositivo reductor del seno coronario, la simpatectomía cardíaca, la neuromodulación, digamos, son opciones que cardiología nos puede ofrecer en caso de estos pacientes en los que en definitiva ya no se pueda modificar el tratamiento farmacológico, que ya tenga un tope máximo de tratamiento, en los que ya se pensó en revascularizar para mejorar síntomas y en los que tampoco ocurrió la mejoría de los mismos, se puede pensar en estas opciones de tratamiento adicionales.
Entonces, dentro de las conclusiones tenemos, en primer lugar, que la enfermedad coronaria crónica pues, va a ser una condición que en la mayoría de los casos puede ser más manejada y estudiada en el ámbito ambulatorio. Debemos tener en cuenta que podemos desde nuestros servicios seleccionar las pruebas ideales para el paciente con enfermedad coronaria crónica, sean ambulatorias o incluso para estudio intrahospitalario, pero debemos hacer una valoración pretest adecuada y de los factores individuales de estos pacientes para tomar la mejor decisión. Considerar siempre pues, factores de alto riesgo para estudio intrahospitalario, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, y el manejo médico siempre va a ser el pilar fundamental en el tratamiento de estos pacientes, por encima de pensar en revascularización o intervención o coreografía. Es lo que tenía para hoy. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a preguntas. Buenos días, Sergio. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Aló? ¿Sí me oyen ahí? Profe, ahí se le escucha. Sergio, gracias por la presentación. Yo te tenía una pregunta. Es una pregunta uno referente a la presentación. Había en el estudio que mostraste de beta bloqueadores, infarto agudo del miocardio y fracción de eyección conservada. Pero los pacientes que metieron tenían fracción de eyección menos del 50 o más del 50%. Uno de los estudios que mostraste ahí que era para no mortalidad, sino para resultados finales, para mortalidad. No, era más del 50, creo que me quedó ahí mal. Sí, creo que sí. Mal. Sí, exacto. Yo tengo una pregunta y es que me quedó rondando la cabeza cuando veía como los argumentos que presentabas y era, pues realmente cómo aplicamos esto a nuestro sistema. Pues yo me pongo a verlo, por ejemplo, eh, ¿cuál es el riesgo real que nuestros pacientes corren? Porque estamos hablando de que esta guía fue diseñada en países pues, donde el acceso es mucho mejor a las pruebas y a los estudios ambulatorios, ¿cierto? Sabemos que nuestros estudios ambulatorios no son lo mejor, ¿cierto? Y desde luego urgencia no es el sitio para resolver todo esto. Entonces quería preguntarte como, bueno, ¿cómo lo aplicamos a nuestra sociedad, a nuestros pacientes? ¿Sí me va a entender? ¿Cómo sugieres que se pueda hacer eso? Sí, Doc, de hecho, pues uno de los factores que más lo hace pensar a uno y de los que mencionaba justamente ahí son los factores sociodemográficos y económicos, porque si entramos a pensar justamente en el área en la que nos encontramos, pues va a ser un factor preponderante en muchos pacientes. Realmente hay que individualizar cada caso, profe. O sea, realmente hay que mirar las condiciones de cada paciente. Obviamente hay otras características desde la parte clínica o de alto riesgo de las imágenes invasivas o no invasivas que nos van a hacer pensar en hospitalizar a un paciente, pero si hablamos solo desde la parte de las características sociodemográficas, sí es algo que debemos individualizar. Obviamente un paciente prepagada no va a ser lo mismo que un paciente que tenga un CISBEN o un paciente que consulte, por ejemplo, una ciudad intermedia, no va a ser lo mismo que un paciente que consulte en una ciudad donde se cuenten con pues, mejores servicios de salud. Entonces, sí, yo pienso que hay que aplicarlo de acuerdo a cada caso y tratar de analizarlo en base pues, a las características individuales. De acuerdo. Sí, y me parece muy interesante como el cambio de enfoque en medicamentos, ¿cierto? La razocilina era como se llamaba el medicamento, el último que presentaste. La verdad no lo he visto. ¿Aló? La rarolacina, profe. Señor. Sí, pues realmente está un poco más limitado el uso de estos fármacos acá, pues lo que preguntaba, justamente tuve esa duda al momento pues con el asesor y sí me mencionaba que se puede, que se usa como tal, pero pues obviamente está un poco más limitado en nuestro medio su uso y pues se deja para como una segunda o tercera línea para los casos en los que no mejoran con los fármacos habituales. Ok, perfecto. Listo, no veo manos levantadas ahí en el... Ah, sí, perdón, Daniel Gómez. Daniel Gómez.
Dani, dale. Hola, ¿qué más? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Dani, dale. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Hola. Ah, bueno. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, pues, para asesorar esta charla. Gracias a Sergio, pues, que es una búsqueda, pues, amplia de la evidencia y yo creo que se pudo hacer un buen trabajo. Este es un tema que a mí me parece muy complejo y en gran parte por lo que... Dani, se te fue el audio. Sí, no se está escuchando, profe. Quedó ahí paralizado. Voy revisando el chat, Sergio, mientras tanto. No veo preguntas en el chat. No sé si hay alguna otra intervención o pregunta mientras el profe Daniel logra mejorar su audio ahí. Kevin. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, hombre, por la presentación. Digamos que yo quería comentar lo siguiente, es que el síndrome coronario crónico todavía sigue siendo una entidad de mucha oscuridad, en el sentido de que esa estratificación de probabilidad pretest fue diseñada en pacientes en donde sí conocen la prevalencia de la enfermedad. Estamos hablando específicamente de los países europeos y, por supuesto, de Estados Unidos. En nuestro entorno no la conocemos con precisión, hablando de síndrome coronario crónico. Por lo tanto, no hay cómo poder definir a través de esa probabilidad pretest qué imagen anatómica o funcional no invasiva elegir. Se vuelve muy complejo y finalmente casi que hacemos lo que plantean los estudios que se han venido desarrollando específicamente como el isquemia, y es tratar de dar tratamiento médico óptimo en esas primeras 8 o 12 semanas y mirar si responde o no. Y después de eso, si definitivamente no hay mejoría, pues tratar de excluir patología de gran importancia clínica como esto específicamente el compromiso del tronco principal izquierdo. En el servicio de urgencia se vuelve complejo estos pacientes porque la gran mayoría terminan rotulados como angina inestable de bajo riesgo. Angina inestable de bajo riesgo que se puede estudiar con imágenes no invasivas, generalmente después de 48 horas, pero que generalmente se terminan quedando en el entorno intrahospitalario. Rara vez terminamos estudiando a estos pacientes de forma ambulatoria. Muchísimas gracias. Sí, y pues hay que tener en cuenta que, digamos, el riesgo de la angina, clasificarla como alto o bajo riesgo para pensar en dejar un paciente es algo que ya está pues en desuso. Entonces, realmente, pues, clasificar este riesgo no va a ser diciente de si es un paciente que requiera o no manejo intrahospitalario. De igual manera, pues como mencionaba, queda un poco confuso respecto a esa clasificación pretest de los pacientes. Como mencionaba, realmente el porcentaje que se da ni siquiera llega a los porcentajes que mencionan a través de la recomendación de las pruebas. Lo que hablaba pues con el experto era finalmente cómo se va a seleccionar los pacientes si ni siquiera se llega al riesgo en la clasificación de estos pacientes, y lo que me decía era que al final eso quedaba al criterio del clínico, quedaba al criterio del tratante, pues de acuerdo a los factores de riesgo, a las características del paciente, a muchas otras situaciones, si consideraba o no pasarlo directamente a hacer angiografía u otro tipo de pruebas invasivas. Entonces hay un poco de vacío en ese sentido, tanto en la guía como en el manejo que se pueda estar realizando en estos pacientes. Profe Daniel, yo no sé si ya tenga de pronto audio. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hasta dónde me escuchaban ahorita? Qué pena. Solo el principio, nada, muy poco. Ay, Dios. Bueno, que para redondear pues como la idea, uno ya nunca es capaz de volver a decir lo que iba a decir antes, pero básicamente que lo del riesgo ya vi que lo estaban discutiendo en este punto y por eso se hizo
se hizo pues como ese cambio que nosotros no entendíamos por qué no aparecía el alto riesgo en estas guías, y es porque sobreestima mucho la condición del paciente. A mí me llamó mucho la atención el estudio que presentó Sergio al principio, donde decía que los pacientes ni siquiera se mueren por síndrome coronario agudo, terminan muriendo por lo mismo que la población general. Y realmente lo que buscan los pacientes es que le paleen esos síntomas de angina que son tan molestos. Y ahí es donde yo creo que es el papel de nosotros de identificar realmente ese paciente, cuál puede llegar incluso a necesitar un manejo hospitalario para garantizarle ese medicamento o ese buen acceso a esos antianginosos sin estar nuevamente en caer en estratificar cosas que no van a ser necesarias. Con respecto a los medicamentos que decía el profe Barro, la ranolacina y demás, uno sí ve que se manejan, que incluso pueden llegar a ser PDS, pero muchas veces el motivo de reconsulta de estos pacientes es por falta de entrega del medicamento, lo que hace que se encadenen nuevamente los síntomas. Pero en un futuro, pues, y en el presente, ya estas terapias realmente están más enfocadas en mejorar esos síntomas que en diagnosticar cosas, pues, que de entrada ya sabemos que no van a modificar un pronóstico en muchos de estos pacientes cuando ya es un relato claro de que es una angina crónica. Diferente el escenario inicial que dice Sergio, donde obviamente tenemos que plantear esos 5 escenarios donde está la probabilidad de que sea un infarto ST, un infarto no ST y demás condiciones que digamos que sí tenemos mucha más familiaridad y sabemos manejarlas mucho mejor. Pero me parece que el enfoque de ir pasando a ese manejo sintomático y brindar calidad de vida, más que estar haciendo intervenciones, digamos que invasivas, es algo que me parece que va a ser la tendencia a futuro y en busca de mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Muchas gracias. Sí, quería agregar que los pacientes que están muriendo de causas no cardíacas finalmente son aquellos a los que se les excluyó enfermedad del tronco multivaso descendente anterior sección proximal. De hecho, cuando uno mira cómo diseñaron los estudios como el COURAGE y los de ahí para adelante como el isquemia, realmente los pacientes de alto riesgo los excluyeron. Primero les hicieron angiotac de coronarias, vieron los pacientes que tenían compromiso del tronco multivaso descendente anterior proximal y eso lo sacaron. Y solamente dejaron los pacientes pues que realmente no eran tampoco de alto riesgo. Y por eso es que existe gran discrepancia entre los cardiólogos y primero cuando estos pacientes son abordados de forma ambulatoria, usted debería mirar si se le puede hacer un angiotac de coronarias, siempre y cuando cumpla los criterios y las condiciones para hacerlo, para excluir esas condiciones de alto riesgo y si se logran excluir, dar tratamiento médico óptimo. Cada vez la angiotac de coronarias viene cobrando más relevancia. El problema es el costo y la disponibilidad de la misma.